tiempo. Los temas que elegimos tienen que ver con la vida de la iglesia y específicamente vamos a estar estudiando 7 de los muchos pasajes que usan la expresión unos a otros en el Nuevo Testamento. Estos pasajes son muy valiosos para la iglesia porque lo que hacen es afirman una verdad que sabemos, pero que necesitamos la exhortación de las Escrituras para poder vivir de acuerdo a esto. Y esta verdad es la verdad que llamamos la interdependencia en la iglesia. Esto significa de que Dios nos creó como creyentes, como parte de un cuerpo. Nos hizo un miembro de un todo. Y como somos solo un miembro, nosotros no podemos existir o vivir una vida efectiva bíblicamente o espiritualmente aislados. Nos necesitamos. Y el crecimiento de la iglesia, la madurez de una iglesia, está marcada por cómo la iglesia va a vivir en esas relaciones. En la medida que la iglesia viva estas relaciones de amor y de cuidado mutuo en donde estamos sosteniéndonos y edificándonos unos a otros, en esa medida la iglesia se va a afirmar y va a crecer, porque Dios la diseñó así. Y lo que vamos a hacer es, los próximos 7 domingos, vamos a estar estudiando una serie con esta temática. Vamos a estudiar los unos a los otros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a empezar con el primer tema. Estos temas no están en orden bíblico, más bien están en un orden temático. Y hoy vamos a medio hacer una transición de la semana pasada, donde estábamos hablando del amor a los enemigos. Y vamos a aprovechar el impulso y vamos a hablar acerca de amarnos los unos a los otros. Y para eso vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 7 al 12 vamos a estar estudiando. ¿Sí? Primera de Juan está al final del Nuevo Testamento, llegando al final. Perdón. Y vamos a estudiar estos versículos del 7 al 12, del capítulo 4. Antes de leer el pasaje, déjenme ponerlos en la sintonía de esta carta y de dónde vamos a caer en medio de esta carta, ¿sí? Porque usualmente no hacemos así en nuestra iglesia, vamos avanzando versículo por versículo. Y es obvio, ¿no? Si a vos te mandan una carta, vos no la abrís en la tercera página y lees una oración. Vos lees toda la carta, ¿no? Y así es como estudiamos la Biblia, así es como tenemos que entenderla. Porque el autor de esta carta nos está guiando para que entendamos conceptos y para eso tenemos que ir siguiendo el hilo de lo que él va diciendo. Entonces, déjenme contarles un poquito de Primera de Juan. Juan es el apóstol Juan, que ustedes recuerdan de los evangelios. Y el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Todos murieron como mártires y ustedes se acuerdan que Juan fue enviado a una isla de tortura, la isla de Patmos, pero Dios preservó su vida y entonces él no murió en aquella isla, sino que al final volvió a la ciudad de Éfeso y en los últimos años de su vida él escribió estas cartas y el Evangelio de Juan. No sabemos exactamente la fecha, pero fue ahí. Tenés que hacerte este cuadro. Juan, cuando escribe esta carta, él es el último apóstol que queda vivo. Es un hombre muy anciano y muy querido por las iglesias. Todos lo ven a él como el último nexo vivo que queda con el Señor. Así que su vida y su ministerio tiene una influencia importante ya en el mundo cristiano de esa época. Y él tiene un corazón de pastor. Él vivió hasta el último momento de su vida cuidando del rebaño de Cristo. Y él sentía una carga por las iglesias, no solamente su iglesia ahí en Éfeso, donde él estaba,
sino que las iglesias del mundo entero. Para ese momento, que el cristianismo ya había crecido, habían pasado más de 60 años desde que empezó todo, y entonces el cristianismo creció muy rápido y se fundaron muchísimas iglesias que estaban desparramadas por todo el Imperio Romano. Había iglesias que se habían fundado más allá de las fronteras del Imperio Romano, que para ese tiempo era como la tierra inexplorada, ¿no es cierto? El mundo desconocido, los bárbaros lo llamaban ellos, ¿no? Y hasta allá había llegado el Evangelio, por todos lados. Y esto era algo muy emocionante, la iglesia crecía, pero a la vez había problemas en la iglesia. Porque Roma había empezado la persecución y ya por varios años había traído diferentes formas de persecución. La iglesia tenía a los judíos de enemigos, los romanos de enemigos. Y el problema más grande que tenía en realidad la iglesia no venía de afuera, sino que venía de adentro. Porque desde dentro de las iglesias habían empezado a crecer falsas enseñanzas y falsos maestros que estaban confundiendo a los creyentes. Y estaban diluyendo el mensaje del Evangelio, y estaban distorsionando la doctrina. Y esto trajo muchos problemas a las iglesias. Imagínate una iglesia que estaba allá lejos y que no había tenido nunca un apóstol visitándolos y tenía muy poquito, no tenían una Biblia como la que vos tenés, todavía no se había terminado de escribir y no tenían todas las partes y estaban lejos y ellos miraban a su alrededor y estaban confundidos. ¿Qué es la vida cristiana realmente? ¿Cuáles son las doctrinas que son innegociables? ¿Cómo se ve un verdadero apóstol de Cristo? ¿Cómo se ve un hombre en quien puedo confiar y que no me va a enseñar una falsa doctrina? ¿Qué hacemos con todos los creyentes que están viviendo cada uno como quiere, ¿no es cierto? Hay algunos que quieren vivir consagrado y otros que están viviendo en el pecado. ¿Esto es normal o no? ¿Tenemos que seguir así? Había muchas preguntas y Juan tenía una carga por todos estos hermanos y escribió esta carta justamente para ayudar a los creyentes con un escrito que iba a traer claridad. Este escrito es un escrito muy incisivo, que va al hueso, diríamos, ¿no es cierto? No da vueltas. Es un escrito muy claro en donde Juan va a delinear y va a decir, así es como se ve un creyente verdadero. Juan no quiere que quede ninguna duda. Un creyente verdadero se conoce por lo que cree y por cómo vive. Y esto es innegociable. Y la esencia del cristianismo se tiene que defender. Y la iglesia tiene que poder trazar esa línea y decir, los que están de este lado son hermanos en la fe y son parte del pueblo de Dios. Los que están de allá, no. Pero ¿qué herramientas tenemos para trazar esa línea? ¿Es algo que debe hacer la iglesia o es soberbia decir, vos no sos de Cristo? Juan dice, no, esto no es soberbia, esto es necesario. La iglesia tiene que marcar muy bien esa línea, porque la iglesia fue llamada a representar a Cristo, a llevar gloria a Dios, a hacer luz en este mundo. Y si no hay distinción entre salvos y no salvos, y gente se puede decir salva y vivir como quiera en la iglesia, entonces no vamos a poder mostrar a Cristo. Va a haber confusión para un mundo que no sabe qué es un cristiano entonces. Entonces, el propósito, podríamos decir, de Primera de Juan, tiene que ver con afirmar al creyente verdadero para que él esté seguro de que él está en Cristo. Pero a la vez va a servir para exponer a los creyentes falsos y que ellos no se sientan seguros, sino que se den cuenta de que no lo son, de que están lejos de la verdad, de que no están mostrando el fruto del Evangelio. Entonces, esta carta tiene este gran propósito. El estilo de Juan es un estilo muy particular. Él escribe distinto a los demás. Él no escribe igual que Pablo, igual que Pedro. Tiene su propia forma. Una de las cosas características de Juan es que él repite los temas. Si vos lees Primera de Juan, vos empezás, ¿no es cierto? Y lees un tema y de repente pasás unos versículos más adelante y vuelve a hablar de lo mismo.
Y más adelante vuelve a hablar de lo mismo y dice, pero esto ya lo dijo. ¿Por qué repetirlo una y otra vez? Es que esto es parte del estilo. Lo que hace Juan es ir como en ciclos. Te habla de un tema, lo deja un ratito, te habla de otro, y después vuelve al mismo tema y te lo profundiza, te lo desarrolla, te lo muestra de otro lado y te afirma un poco mejor. Juan es un teólogo, él es el hombre que ama la doctrina y él quiere instruir y tiene su propio estilo y su propia forma. Así que hay temas que son muy repetidos en esta carta. Hoy vamos a estudiar uno de estos. Ya se los anticipé. Vamos a hablar acerca del amor mutuo. En realidad, esta es la tercera vez en la carta que Juan trata el tema del amor. La primera está en el capítulo 2, versículos 7 al 11. La segunda en el capítulo 3, versículo 10 al 18. Y después, esta sería la tercera, la segunda, pero estaba en el 3. Y la tercera está en el capítulo 4, del 7 al 12, que es donde vamos a ver. Y esta sería la última. 3 veces Juan va a hablar acerca del amor. Para Juan este tema del amor es muy importante. Es uno de sus temas favoritos. Se conocen algunas leyendas cristianas en cuanto al ministerio de Juan, que vienen de mucho tiempo atrás, de gente que contó cómo era Juan como pastor. Y no está en la Biblia esto, así que no lo sabemos exactamente, pero según la tradición cristiana del comienzo, dicen que Juan hablaba muy seguido del amor. Y es algo que podemos imaginar porque en sus cartas está todo el tiempo. Y que en un momento alguien le preguntó a Juan, Juan, todos los días, cada vez que estamos en la iglesia, vos nos decís, hijitos, amémonos unos a otros. Y lo escuchamos ya 1000 veces. Y viste como los viejitos que parece que vuelven al mismo tema y te lo dicen una y otra vez. Entonces Juan, ya está, ya lo sabemos. ¿Por qué tanta insistencia? Y ahí Juan le dijo, la razón es porque debemos amarnos los unos a los otros. Era muy importante para Juan. Y no estaba de más decirlo. Porque una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y Juan dice, esto es esencial. Pero ¿por qué debemos amarnos unos a los otros? Bueno, tenés que pensar, por ejemplo, Juan en su época, él estaba lidiando con un grupo de hombres que se creían muy intelectuales. Los conocemos hoy como los gnósticos. Gnóstico tiene que ver con gnosis, con conocimiento. Ellos eran los eruditos. Y ellos se jactaban de esto. Ellos creían que nadie, los mortales, ¿no es cierto?, nunca llegaban al nivel que ellos tenían del conocimiento profundo de la palabra y de la doctrina. Y este amor por el conocimiento en realidad era un amor no por Dios o por la iglesia, sino solo por el conocimiento, que usaban ellos para promoverse a ellos mismos. Y este amor por el conocimiento les llevaba a desviarse y a irse un montón de falsas doctrinas. Pero una de las cosas que pasaba con los gnósticos es que estos hombres amaban el conocimiento, pero ese conocimiento no les llevaba a amar más a la iglesia. Y Juan está preocupado por el estado de la iglesia y este tema del amor es clave para él, porque Juan valora la teología, ama el conocimiento, pero el conocimiento que Juan quiere en la iglesia es el conocimiento que surge del amor. No es un conocimiento académico, de eruditos, sino es el conocimiento de una iglesia que ama profundamente a Dios y se ama mutuamente y va a usar la verdad para edificarse mutuamente. Sin amor el conocimiento es hueco, no tiene ningún valor. Y Juan veía el estado de la iglesia y se preocupaba por la dirección que la iglesia iba teniendo. Entonces él insistía en el amor, el amor, el amor. El amor es el corazón. El amor es la esencia, el amor es de donde se debe partir para toda la vida espiritual, todo lo que hacemos en el contexto de la iglesia. Así que él insiste muchísimo. Creo que también insiste Juan en el amor porque Juan sabe que el amor está en el corazón de lo que la iglesia recibió como misión.
Porque si es que la iglesia va a cumplir con la gran comisión, tiene que ser a partir del amor. No se puede lograr de otra manera. Juan se acuerda, y él mismo lo escribe después en su evangelio, las palabras de Jesús, cuando dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. La imagen que Juan tiene de la iglesia ideal, de la iglesia bíblica, es la imagen de un pueblo que se ama tan profundamente, de una manera tan evidente y tan visible, que el mundo entero es impactado por la vida de esta iglesia y la práctica de amor continuo de esta iglesia. Entonces eso es lo que él quiere ver. Él quiere ver esta clase de iglesia y por eso es que él escribe esto. Pero también hay una razón más. Acordate, Juan está hablando del amor acá en esta carta, que tiene como propósito exponer cómo se ve un creyente verdadero. El amor es la marca visible, característica de una persona que ha nacido de nuevo. Él lo va a decir en este pasaje que vamos a leer ahora. Entonces, esto es lo que Juan tiene en mente, esta es la intención. Él ha venido en ciclos construyendo la idea del amor durante esta carta y este es el tercer paso y el paso final. Y hace que este pasaje que tenemos acá sea uno de los pasajes más preciosos, más profundos, más ricos, más valiosos que tocan el tema del amor de todas las Escrituras. Ustedes se acuerdan de algunos pasajes que son clásicos. Este pasaje es un pasaje muy valioso, muy rico, que nos exhorta a vivir de esta manera. Y podríamos hablar de muchos temas, porque de este pasaje vamos a ver que saldrían como tangentes que nos podrían llevar a un montón de lugares doctrinalmente. Pero vamos a tratar de mantener el enfoque en este tema de el llamado a amarnos unos a otros. El título que puse al mensaje de esta mañana es Razones para amarnos mutuamente. Porque ahora que leamos el pasaje, vos vas a ver que Juan va a volver a decir que tenemos que amarnos y va a darnos en estos versículos 3 razones que van a sustentar esta orden, este mandato de vivir el amor bíblico para con nuestros hermanos. Así que vamos a ver 3 razones para amarnos mutuamente. Leamos el pasaje. Primero arranquemos ahí en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces podríamos dividir este pasaje en 3 conceptos. Arranquemos en el primero. Debemos amarnos mutuamente porque, primera razón, porque Dios es amor y es la fuente de todo amor. Porque Dios es amor y es la fuente de todo amor. Arranca Juan con una palabra que él usa muy seguido en sus cartas. Una palabra de cariño, ¿no? Amados. Si vos te acordás de la vida de Juan, tenés que apreciar cómo Dios transformó a este hombre. Que en el comienzo lo llamaban a Juan el hijo del trueno. O sea, Juan no arrancó su vida siendo el hombre sensible que usa palabras cariñosas como las que acabamos de leer. Pero Dios hizo una transformación tal en él que ahora él es el apóstol del amor, así se le conoce, ¿no? Ese es el título de Juan.
Porque él habla del amor, pero también modela el amor. Y acá tenés una expresión. Pero no solo Juan está usando una expresión cariñosa propia, sino que ahora te vas a dar cuenta que decirle amados a ellos es muy apropiado para lo próximo que viene. Cuando él le explique este tema del amor. Y arranca, amados, amémonos unos a otros. Este verbo que aparece ahí, amémonos unos a otros, está resaltando una acción continua que debe caracterizar la vida del creyente. Y no está hablando de un evento, de un momento, una luz de amor, sino de una característica, algo que es constante. La expresión también da a entender de que hay una responsabilidad. Él es alguien, el creyente, que debe activar en este aspecto. Él tiene que actuar. Y se dice, ¿a quién debe amar? Y es unos a los otros. Me parece interesante también cómo Juan les exhorta. Juan podría haber dicho, amen a los demás. Pero él se incluye, ¿no?, con este amemos, y desde el comienzo de esta carta vos notás que Juan siempre hace eso. Juan no se ve a él como superior a los demás. Él es el último apóstol que queda con vida, pero él no se ve como el papa de toda la iglesia de esa época. Él es el discípulo amado, pero eso no le da un rango especial. Él se pone al nivel de todos y él dice, esto es para mí también. En un sentido, Juan está reconociendo que esta exhortación, él la necesita. Porque aunque él es el apóstol del amor, el amor de Juan todavía necesita ser pulido aún más. Y necesita esta exhortación, como todos los demás creyentes. Por eso él se incluye acá. Amémonos. Amémonos unos a otros. Y eso es a quién se debe amar. ¿Y a quién está refiriéndose? Bueno, arrancó diciendo amados. En esta expresión, Juan está refiriéndose a la iglesia, a los creyentes. La semana pasada estudiamos que Cristo puso una vara sumamente alta para el creyente cuando le dijo que tiene que amar a sus enemigos. En este pasaje, esto está enfocando otro aspecto del amor. No es el amor a los enemigos, a la gente que nos persigue y nos maltrata. Tiene que ver con el amor en la iglesia. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo terminé con una cita de Clemente, de Roma, donde leíamos qué doloroso es cuando los creyentes no solamente no aman a sus enemigos, sino que no se aman ni entre ellos? Y de esto es que está hablando Juan. Está hablando, amémonos entre nosotros. Claro, el amor va más allá también al enemigo, pero ahora quiero que enfoques tu atención en esto. ¿Cómo debería ser la vida de una iglesia fiel? Debería ser una vida en donde el amor gobierna y vivimos en relaciones de amor bíblico constante entre nosotros. Ese unos a otros acá se está refiriendo a los hermanos en la fe, a la iglesia. Este amor del que habla Juan, ya ustedes han escuchado muchas veces que la palabrita que se usa acá es una de 3 palabras que hay en el idioma griego. Es la palabra ágape, ¿sí? La otra palabra es la palabra fileo y la palabra eros. Son 3 palabras que se pueden traducir como amor al español, pero que tienen connotaciones distintas. En el griego, por ejemplo, la palabra eros era la clase de amor que tiene que ver con el deleite, con el placer que otro objeto tiene. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el amor eros es un amor en el que yo busco recibir ese placer. La Escritura no condena esta clase de amor. Este amor tiene un lugar. Pero no hay ningún pasaje en toda la Escritura donde esta clase de amor se aliente. Nunca tenés ningún mandato bíblico donde te dice que tenés que amarte y que use la palabra eros, ni una sola vez.
Este amor es un amor de recibir, es el amor de disfruto de aquello. Hay otra clase de amor que es el amor fileo, que es el amor filial, es el amor característico de la vida familiar. Es un amor donde disfrutamos de una relación donde hay dos lados, hay un ida y vuelta. Yo doy y recibo. Y los dos disfrutamos de este ambiente de amor que se genera. Ese es el amor fileo. Y de nuevo, esto muchas veces se usa de una manera positiva en el Nuevo Testamento. Esto es algo importante dentro de la vida cristiana también, disfrutar de ese amor filial, de hermandad. Pero esta palabra es distinta, no es el amor que recibe, no es el amor del ida y vuelta, sino que es el amor que da, es el amor del sacrificio, es el amor que no tiene en cuenta qué beneficio va a tener, sino que está solo preocupado por el bien del otro y que no se preocupa en pagar el precio que hace falta para servir al otro. Este es el amor que está usando Juan acá. Cuando está diciendo Juan, amémonos unos a otros, no está diciendo, tratemos de tener una relación armoniosa. No, está yendo mucho más allá que esto. Lo que nos está diciendo es que es la responsabilidad individual de cada creyente el entregarse por el bien de otros y pagar el precio por el servicio, en renuncia personal y en entrega por el bien de otro. Eso es lo que Juan está diciendo. Amémonos. Hay muchos textos que nos ayudan a armar un cuadro de cómo se ve este amor. Déjeme pasar rapidito, solo para cerrar esta idea. Por ejemplo, ahí en Romanos 5:8 se describe el amor de Dios con esta palabra. Y ahí dice que Dios demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí tenés el amor que Juan estaba demandando acá, es este amor de entrega incondicional. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amar. Eso es lo que se está pidiendo acá. El amor es una marca característica de los creyentes. Acá mismo en 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, solo este versículo te leo, mira. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando Juan le está diciendo a los creyentes tienen que amar, no les está pidiendo algo que es opcional para ellos. Le está diciendo que hagan lo que todo creyente hace. Es más, si alguien no hace esto, no es creyente, se manifiesta que es un hijo del diablo, dice Juan. Los hijos del diablo no aman. Los hijos de Dios aman. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 9 y 10, 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10, hay algo lindo también en esto, porque Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y le dice, le reconoce que ellos tienen amor. Y le dice, yo ni tengo que escribirles en cuanto al tema del amor, porque ustedes se aman. Y era precioso esto en la iglesia en Tesalónica. Pero Pablo le dice, pero quiero que abunden en esto más y más. O sea, el amor es algo que puede estar, pero que crece, que avanza, que progresa, que madura, que se perfecciona. Vamos a llegar a eso al final. Entonces, el amor no es solamente está o no está. Puede ser que está, pero que necesita abundar mucho más en las expresiones. El amor son acciones prácticas también. Ahí en 1 de Juan, en el capítulo 3, también en el versículo 14 en adelante, Juan va a señalar esto. Si ustedes dicen, no, sí, yo amo a todos mis hermanos, pero vos lo ves que está pasando necesidad y no haces nada por él. Juan dice, ¿a quién querés engañar? Vos no amás. Vos decís, ¿cómo me vas a juzgar? Yo sí lo amo. Pero lo estoy viendo. Si vos no haces nada práctico por otro, no hay amor. Es así. Porque el amor te empuja a la acción. El amor no es teórico. El amor bíblico es práctico. Entonces cuando Juan dice, amémonos los unos a los otros, está hablando de acciones. No solo de intenciones, de pensamientos, de palabras, acciones por el bien de otro.
Y el amor también, podríamos decir, es un fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5, cuando nos dan la lista de los frutos del Espíritu Santo, a la cabeza, y tal vez sería el fruto que abarca a todos los demás, el fruto del Espíritu es amor. Todas las demás descripciones son como parte del paquete. Pero el amor es lo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Entonces, es un mandato, tenemos que amar, pero es algo que no está en nosotros hacer. Lo veíamos la semana pasada cuando hablamos de Corrie ten Boom, cuando ella oró para pedirle a Dios que le dé ese amor que no tenía. Y el amor viene de Dios, es algo que el Espíritu Santo produce, no es fuerza de voluntad, es algo espiritual. Entonces, a esto se está refiriendo Juan cuando dice, amémonos los unos a los otros. Unos a otros. Y ahora vienen los argumentos, las razones. Y yo decía, la primera razón tiene que ver por quién Dios es y por lo que Dios representa para nosotros. Y veámoslo como lo dice Juan, porque el amor es de Dios. Lo primero que va a decir es esto, el amor es de Dios. La expresión de Dios lo que está diciendo es que Dios es la fuente de la cual fluye el amor. El amor que Juan nos está diciendo que debemos dar a otros no es un amor que se genera dentro nuestro. No es un amor que es nuestro por naturaleza. No es un amor que nosotros recibimos de otras personas y entonces comunicamos a otros. Este amor viene de una sola fuente. Es Dios mismo. Cuando Juan dice el amor es de Dios, lo que está diciendo es que todo amor verdadero tiene a Dios como fuente. O sea, fuera de Dios no es posible amar de esta manera que Juan está señalando acá. Personas sin Cristo se expresan lo que ellos creen que es amor. Pero Juan está diciendo que el amor que él demanda acá y que Dios demanda es un amor que tiene a Dios como fuente. Esto es algo muy importante porque todos nosotros necesitamos ser amados, ¿sí? Fuimos creados para disfrutar del amor, pero muchas veces el engaño del pecado nos lleva a buscar el amor en una fuente que está vacía, que no puede dar lo que promete dar. El amor es de Dios. El amor que tu alma necesita está en la persona de Dios. Y de Él surge una fuente que es abundante, que es suficiente, que puede satisfacer completamente el corazón. Y por eso el creyente es la única persona que puede amar, porque él ha encontrado esa fuente de la cual él recibe lo que después él da. El creyente está satisfecho en sentirse amado por Dios y no es dependiente del amor de ninguna otra persona para poder sentirse seguro, amado, valioso, porque su sentido de identidad está ligado a Dios mismo. Todo amor viene de Él. Dios es la fuente del amor. Y entonces Juan ahora está usando esto como un argumento para decir, nosotros los creyentes tenemos que amarnos unos a otros porque Dios es la fuente del amor. Y nosotros tenemos comunión con Dios, ¿no? Estamos unidos a Dios. Estamos dependiendo de Dios. Entonces los recursos para amar están. Porque el Dios a quien profesamos es esa fuente inagotable de amor que satisface y que después puedo comunicar a otros. De otra manera, ¿cómo podría dar amor
y nunca quedarme seco. Si el amor ágape es solo dar y no es dar y recibir, ¿cómo se mantiene esto? Se mantiene por la fuente de la que surge este amor en el que yo solamente estoy pensando en darlo, porque yo estoy recibiéndolo de esa fuente. No es un ida y vuelta, es una entrega incondicional. Entonces amemos porque el amor es de Dios. Avanza en este concepto ahora con esta próxima expresión: todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, cuando vos ves a una persona que está mostrando esta clase de amor, vos estás seguro de algo: esta persona nació de Dios. Es como cuando vos ves a una persona viva. O sea, yo los miro esta mañana a ustedes y yo sé algo: ustedes nacieron. No me rompí la cabeza para eso, ¿no? Si estás acá, es porque naciste, ¿no? Lo que Juan está argumentando es esto: cuando vos ves a alguien amando de esta manera, ¿sabés esto? Él nació de Dios. Porque es imposible de otra manera. Porque Dios es la fuente de este amor. Una persona sin Cristo puede practicar formas de amor, pero no el amor que solamente está en Dios.